Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Bueno, pues nuevamente por aquí para hablarles acerca de Jesús, del maravilloso Jesús, Jesús el Cristo. ¿Saben qué significa Cristo? Significa ungido. Y de este Jesús ungido es que vengo a hablarles, obviamente, una vez más. Para esto quiero que mire su Biblia, si la tiene cerca de usted, en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 17. Y dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Bueno, les leí de la Biblia Reina Valera 1960, pero hay otras versiones en las que no aparece la palabra cumplir, sino que aparecen palabras como completar, como clarificar y palabras como perfeccionar o llevar a la perfección. Bien pudiéramos leer este versículo de la siguiente manera: no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogarla, sino para completarla o para perfeccionarla, para llevarla a la perfección. Así que muchas personas creen que cuando Jesús dijo que vino a cumplir la ley, es que aquella ley era perfecta y que aquella ley era una ley justa, que era una ley que había salido directamente del corazón del Padre. Pero esta noche, con la ayuda del Padre Celestial, yo quiero comprobarles que no es así. Y Jesús vino para mostrarnos la perfecta ley, no una ley injusta, no una ley en la que no había segundas oportunidades, en las que no había perdón. Porque recordemos que en aquella ley, el que transgredía esa ley era asesinado, así como lo escucha. No había perdón, no había misericordia, no había una oportunidad. Y hasta donde yo entiendo, y de eso estoy seguro, es que Dios es el Dios que siempre da una oportunidad más. El verdadero Dios, ese que es solo amor y misericordia, siempre da una oportunidad más. Entonces quiero que sigamos ahí en el Evangelio de Mateo, en el mismo capítulo 5, esta vez un poco más adelante, versículos 43, 44 y 45. Sigue hablando, por supuesto, Jesucristo. Dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amen a vuestros enemigos, bendecid o bendigan a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mire qué maravilloso este Dios de amor. El versículo 43 dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y uno dice, pero un momento, porque realmente el mandamiento siempre se ha escuchado es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nunca hemos escuchado el mandamiento como: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero aquí Jesús el Cristo, está diciendo, está revelando cómo exactamente fue dado el mandamiento. Y el mandamiento exactamente fue dado así: amarás a tu prójimo
y aborrecerás a tu enemigo. Y se los voy a mostrar ahora mismo. Levíticos, el libro de Levíticos capítulo 19, versículo 18. Y dice Levíticos 19, 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. No, escucha esto, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Qué curioso, qué raro esto, ¿eh? No te vengarás ni guardarás rencor, pero especifica a quiénes. Y dice, a los hijos de tu pueblo. Con lo que deja claro también que a las personas, a los hijos de otros pueblos, a esos sí había que vengarlos y a esos sí había que guardarles rencor. A los hijos de otros pueblos, sí, por supuesto, se les tenía y se les debía de vengar. Se debía de hacer venganza a las personas, a los hombres de otros pueblos. Y a esas personas de esos otros pueblos había que tenerles rencor. Había que odiarlos. Pero no así a los hijos del pueblo de Israel, a los nacidos en su mismo linaje, a los de esa misma sangre, por así decirlo. Es decir, el mandamiento era, si eres un israelita, no vas a cobrar venganza contra otro israelita, no le vas a guardar rencor a otro israelita. Ese era el mandamiento. Era para los israelitas, no era para los de otros pueblos, porque a esas personas de esos otros pueblos no solo había que odiarlos y había que vengarlos, sino que además precisamente había que matarlos. Y es lo que vemos en todo el historial bíblico del Antiguo Testamento. Se cobraba venganza, se asesinaban a esas otras personas por el simple hecho de que eran personas, seres humanos que no adoraban a Jehová. Pero sigue diciendo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice Jehová. Es como que Jehová dice, yo soy quien mando esto y yo lo firmo. Entonces, amarás a tu prójimo como a ti mismo fue un mandamiento dado, pero el asunto es que el prójimo eran los de su misma raza, los nacidos en su mismo linaje, los de su mismo pueblo. A esos eran a los que se les llamaba hermanos y prójimo, no a los otros. Los otros eran tenidos como animales, los de otros pueblos. Ni siquiera se les consideraba seres humanos, sino que se les tenía como animales. Entonces, por eso Jesucristo clarifica este asunto, porque Él vino no para abrogar los mandamientos, sino que vino para clarificarlos, para traer luz y poner luz en cada uno de esos mandamientos. Y uno de esos es precisamente este, de amar al prójimo como si se tratara de uno mismo. Pero Jesús entonces dice, fue dicho, oísteis, ahora esto es lo otro, oísteis que fue dicho. Ese oísteis que fue dicho es, yo no lo dije, nunca salió de mi boca, nunca salió de boca de mi Padre. Ustedes oyeron que fue dicho, ese mandamiento equivocado y tergiversado,
Y Jesús dice, yo vengo a poner en orden ese mandamiento. No es solo para aplicarlo entre israelitas, sino que es para aplicarlo a toda persona. No sé si recuerdan la parábola del buen samaritano. En esta historia, claramente Jesús dice quién es el prójimo de aquella persona que estaba moribunda. Y el prójimo de aquella persona fue precisamente alguien que era considerado enemigo del pueblo de Israel. Precisamente era uno de esos que no era ni siquiera considerado un ser humano porque era un samaritano. Y ese samaritano llegó y le hizo mucho bien al que estaba ahí tendido, al israelita. Y entonces Jesús dice, ese que hizo uso de misericordia con el que estaba ahí, que bien debió haber seguido de largo, ese que paró e hizo uso de misericordia, de amor con él, ese es el prójimo. Ese al que los israelitas consideraban enemigo, ese fue quien hizo misericordia del que ahí estaba necesitado. Y el que estaba necesitado, tendido, moribundo, era su enemigo. Había una enemistad entre judíos y samaritanos. Y la parábola dice que pasó un levita y pasó un sacerdote. Y ellos pasaron de largo, porque no había misericordia en ellos. Pero entonces llega ese hombre, a quien consideraban enemigo, y ese mostró el amor perfecto de Dios e hizo uso de misericordia. Y Jesús dijo, ese es el prójimo. Así que el prójimo no es solamente mi amigo, mi hermano, mi pariente. El prójimo es todo aquel que se cruza en mi camino. Mi prójimo es mi enemigo también. Por eso Jesús dice, amen a sus enemigos, bendígalos. Entonces, Jesús dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Jesús dice, olvídense de eso. Era algo maligno, no era un mandamiento bueno. ¿Cómo es que amen entre ustedes, pero a esos otros que no son de ustedes, que no son de su mismo pueblo, a esos aborrezcanlos, a esos odienlos? ¿Cómo es posible que Jesús iba a guardar silencio ante tal mandamiento, ante tal situación? Y él dice, no, ustedes eso lo escucharon, pero eso no salió del Dios verdadero. Por eso dice, pero yo os digo, y ese pero habla mucho. Oyeron que fue dicho, pero yo les digo algo nuevo. Pero yo os digo, amen a vuestros enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que os aborrecen y oren por los que los ultrajen y los persigan. ¿Y saben qué? Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Sabe qué está diciendo Jesús? ¿Saben qué? Al Padre no le interesa si usted es un malo o si usted en su misma percepción se percibe bueno o malo, si usted dice ser justo o injusto. El Padre de la verdad, el Padre del amor, no toma eso en cuenta en el momento de bendecirnos. Él por igual hace que su sol salga sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Pero yo os digo, amen a sus enemigos.
lo que por supuesto no es fácil, pero por amor a Él y no solo por amor al Padre, sino que además es algo que va y corre en nuestro beneficio. El amar, el bendecir a esos que nos maldicen. Ese es el consejo de Jesús. Vaya consejo, vaya consejo. Entonces es por eso que Levíticos dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás, sino que los amarás, sino que se amarán entre ustedes. Bueno, ahora miremos el Evangelio de Juan, capítulo 13, el versículo 34. Juan 13, versículos 34 y 35. Que esto se pone muy interesante, mucho más interesante. Dice Jesús, el Cristo, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Miren esto: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Se ha preguntado usted para qué Jesús da un nuevo mandamiento? Si ya se supone que había uno que es similar. Porque el mandamiento amarás a tu prójimo como a ti mismo es muy parecido a este nuevo mandamiento que Jesús da. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Para qué Jesús da un nuevo mandamiento? ¿Por qué Jesús da un nuevo mandamiento? ¿Por qué Él considera importante dar un nuevo mandamiento? Porque Él sabía que ese mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo estaba chueco, estaba tergiversado, torcido, por lo que acabamos de mirar. Porque el prójimo entre el pueblo hebreo eran únicamente los nacidos en ese linaje. Por eso Jesús dice, no solamente da claridad, es que Él lo que está haciendo es dar claridad a ese mandamiento. Entonces Él dice: tu prójimo no es solamente tu amigo, tu hermano, tu pariente, sino que tu prójimo es toda persona que puedas ver, todo ser humano con el que te cruces, incluyendo a tu enemigo. Ese es tu prójimo. Entonces dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Miren, note algo importante aquí. Les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros y háganlo como yo los he amado. Jesús dice: háganlo como yo les demostré, como yo los he amado demostrativamente, porque Jesús sí que nos demostró su amor. A tal grado Él mostró su amor que fue a una cruz y se dejó quitar la vida por amor a nosotros. Entonces Él dice: ámense unos a los otros y tomen el ejemplo que yo les di. Ámense así, como yo los he amado. Esto es fuerte, es contundente. ¿Estamos amándonos unos a otros como Jesús nos amó? Tenemos que hacer un alto y pensar: ¿lo estamos haciendo? Mire lo que sigue diciendo el versículo. Estoy leyendo Juan 13, versículos 34 y 35. Entonces dice: como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y dice Jesús: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. En esto conocerán
todos van a conocer que ustedes son mis discípulos. Y hay una evidencia, es el amarse unos a otros. El amor que tengan unos con otros es lo que va a evidenciar que ustedes son mis discípulos, que ustedes son mis seguidores. Recuerde, aquí atrás en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, y el versículo 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Es que es muy similar lo que estoy leyendo aquí. Aquí dice Jesús, cuando da un nuevo mandamiento, dice que se amen unos a otros. Ese es mi mandamiento. Que se amen unos a otros como yo los he amado. Dice Jesús que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. O sea, hay una señal. Hay una señal. Es como que hay un sello. ¿Saben que el sello que muestra quién es realmente un discípulo de Jesús, quién es realmente un hijo de Dios, nacido de nuevo, es el amor? Ese amor es el sello de Dios. Es decir, ese sello es lo que evidencia si eres un hijo de Dios, si eres un discípulo de Jesús. Si no hay amor, entonces es mentira. Es mentira que le amamos a Él. Es mentira que queremos cada día seguirle, que queremos cada día crecer hasta llegar a su estatura. El amor es ese sello, es eso que nos identifica, que muestra quiénes somos realmente. Por eso les decía que Jesús clarifica ese mandamiento de amar al prójimo como si se tratara de uno mismo. Y dice, ese amar al prójimo es abierto a todos. El prójimo es toda persona que sea tu semejante es tu prójimo. Y por eso dice, que Él dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso está torcido, dice Jesús. Ustedes oyeron que eso fue dicho, pero está mal. Ese mandamiento es imperfecto, es malo. Porque Él dice, pero yo os digo, ahora sí les estoy diciendo cómo es. Ahora sí soy yo el que habla. Ahora sí es mi Padre el que habla a través de mí. Yo os digo, amen a vuestros enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajen y los persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Para que sean hijos del Padre Celestial, para que ustedes sean vistos no solo desde aquí, desde la misma tierra, van a ser vistos como hijos de Dios, porque verán esa evidencia llamada amor, esa marca que hay en ustedes. No solo las personas que les rodean van a ver esa marca que les va a identificar como hijos de Dios, sino que desde el cielo van a ser vistos como hijos del Padre de amor. Y por eso entonces cuando Él da el nuevo mandamiento, que era muy necesario, Jesús dice que tenemos que amarnos unos a otros como Él nos amó, porque de esta manera van a reconocernos a nosotros como discípulos de Jesús, como sus seguidores. ¿Cómo? Si tenemos amor los unos por los otros.
Así que, qué importante es esto. Qué importante es entender, primero, que debemos amarnos y tenemos que amarnos. Cuando hablo de tenemos, es porque el amor es algo que obliga. El amor nos tiene que obligar, el amor de Cristo nos tiene que obligar, en el buen sentido de la palabra, obviamente, obligarnos a amar al prójimo, a amarlos. No importa si nos ofenden, si nos maldicen, si nos ultrajan, no importa si nos difaman. Determinarnos a amar al prójimo, a amarlos como si se tratara de nosotros mismos, a amarlos con ese amor que Jesús nos demostró. Qué importante además entender que Jesús el Cristo, Jesús el ungido, el Hijo de Dios, vino a clarificar. Sí, Él no vino, porque Él no es un ser violento, nunca lo ha sido. Él vino como un pacificador y miraba aquellos mandamientos tergiversados, aquellos mandamientos que estaban llenos de oscuridad. Esos mandamientos penumbrosos los tomó y empezó a darles luz, empezó a clarificarlos, empezó a perfeccionarlos. Así que Él no vino para abrogar esos mandamientos, vino para perfeccionarlos, para alumbrarlos. Y bueno, con esto termino y hasta una nueva oportunidad. Y una vez más, muchas gracias y bendiciones.